Buenos días, mi nombre es Álvaro Olivares Bruna, docente de la Universidad Católica del Norte y estaré moderando esta sala presentando los trabajos de cada universidad. Iniciaremos presentando el trabajo An EFL Qualitative Study about the Use of a Homeschool Gamified Chatbot at a Rural School de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a cargo de la estudiante Geraldine Mendoza Pérez. Adelante, por favor. Hello everyone, thank you for taking your time and being here watching us. This is Geraldine and the name of the project I developed is an EFL qualitative study about the use of a homeschool gamified chatbot at Institución Educativa Técnica Puente de Piedra, CIT La Piñuela. Okay, La Piñuela is a rural school that follows the new school or Escuela Nueva model. This allows kids from diverse grades to help each other during class sessions. Currently, they do not attend to classes, but they receive guidance using WhatsApp or phone calls for those who have poor connectivity. There I met my school teachers, Marlene and Luz Marina, who instructed me in how to contact students and their needs. They were my company along this process. My kids were amazing, active and loving learners. They like to be surrounded by animals and nature. Most of their parents are dairy farmers or potato farmers. In interviews, parents stated their lack of knowledge is preventing them to better assist students' learning needs at home. Due to that, they also feel insecure and sometimes they do not have the same patience as a teacher might have. This is how a homeschool focus was selected. Also bearing in mind that face-to-face learning is not yet adapted en La Piñuela. And additionally, because kids and parents already know how to use WhatsApp and the homeschool instruction was going to be shared using this messaging platform. Now, why a chatbot? Chatbot is a virtual assistant that can generate immediate responses. This results in students receiving instant feedback, and that promotes engagement with the content. Another benefit of using chatbots is that they are available all day long and they can be edited and improved anytime. This chatbot, that from now on we'll call Lily, was also gamified. This means that video games elements were added to the content and the whole interaction. It was convenient to use those elements for kids to be the main actor in the interaction and for them to have a clear goal and purpose to conclude each of their missions. While doing observations during the phone calls and while conducting the interviews, it was noted that students had poor internet connection and sometimes even poor phone signal. Despite that, their willing to learn stands out. And another factor to take into account is that some of their parents take the phones to work and the kids stay at home, this resulting in difficulties to try to contact with them. Or it might happen that they leave home to be with their parents and milk. During regarding communication. Now, as to workshop support, it was noticed that they need an audio support. So to contribute to these problematic situations, I developed this research question. How does the implementation of a homeschool gamified chatbot contributes to 5th graders from Institución Educativa Puente de Piedra, CIT La Piñuela English learning process? And this is supported by 3 sub-questions in regard parents' interaction with Lily,
practitioner interaction with users, and users' progression. This study adopted an action research approach to plan, take action, observe, and reflect upon the practice. Lily was designed and programmed using Dialogflow, an artificial intelligence software powered by Google. This allows the user to send a message and then be redirected to one of the intents inside the programmed responses. This is the diagram or flow that Lily has. It starts with a presentation text that introduces kids into a game sphere. Then Lily guides kids to accomplish each of the missions, and they need to collect a code to help her. Inside her profile, kids find the missions, and while they chat with her, they need to take pictures of their job and send them to her to continue with the next one. The missions were adapted from the site education.com and used basic vocabulary. This way, all of the community could be also included. Here you see the interaction Luisa had with Lily and one of her missions in video. My name is Luisa Valentina Cabana Arjuela. Plan like circle. Sprout. Water. Soil. Sunlight. Plant. Seeds. And now this is Lisette using Lily to ask some questions we as a team with the students designed together. Kitty cats. One cat. One cat has one tail. One cat has 2 ears. One cat has 2 eyes. One cat has 4 paws. 2 cats. 2 cats have 2 tails. 2 cats have 4 ears. 2 cats have 4 eyes. 2 cats have 8 paws. There are also some videos that guided each mission. And now with you the evidences of kids from 1st to 4th grade. After the 2 cycles of action research, I noted that kids' motivation was higher on the first weeks, and the younger kids did not interact directly with the 2, but they did develop the missions. Plus, the use of videos was very helpful, and kids participated more by using them. Also, kids from higher grades were more willing to send video or audio evidences. In general, these tools showed to be attractive and easy to use. Could be further improved and used in other subjects as well. Thank you. Excelente presentación. Agradecemos a Geraldine por su excelente trabajo.
Seguidamente cedo el pase al trabajo Guías didácticas en robótica para fortalecer el pensamiento tecnológico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a cargo de los estudiantes Dairo Alejandro Ruiz Tapia y Germán Albeiro Sánchez Parada. Adelante, por favor. Cordial saludo. A continuación realizaremos la presentación del proyecto aula realizado en la institución educativa Antonio José Sandoval Gómez de la ciudad de Tunja. Este proyecto de aula fue desarrollado por los docentes en formación Dairo Alejandro Ruiz Tapia y Germán Albeiro Sánchez Parada. Este proyecto lleva como título La robótica como herramienta para fortalecer el pensamiento tecnológico dentro del aula. Para el desarrollo del proyecto de aula, realizó la identificación del problema, es decir, la identificación de nuestro problema. Lo que se encontró en la definición del problema fue la carencia de materiales para realizar prácticas que favorezcan la adquisición de conocimientos en robótica. Igualmente, la escasez de simuladores para trabajar temas de introducción a la robótica de manera sincrónica y asincrónica, así como la falta de estrategias didácticas para enseñar la robótica. Después de que realizamos la identificación de la problemática, nos planteamos un objetivo general, el cual consiste en diseñar e implementar material didáctico que promueva el fortalecimiento del pensamiento tecnológico a través de la introducción a la robótica en los estudiantes de la institución educativa Antonio José Sandoval Gómez de la ciudad de Tunja. Objetivos específicos. Igualmente, surgieron unos objetivos específicos, los cuales básicamente consisten en realizar un diagnóstico en el área de robótica educativa que permita identificar las dificultades en el desarrollo del pensamiento tecnológico por parte de los estudiantes de secundaria y básica media de la institución educativa Antonio José Sandoval Gómez. Igualmente, otro de los objetivos específicos consiste en definir la herramienta pedagógica pertinente que fortalezca el aprendizaje significativo en el campo de la robótica básica a través de la virtualidad. Para el correcto desarrollo de nuestro proyecto pedagógico se deben tener en cuenta y se debe tener claro algunas definiciones que nos permiten desarrollar este proyecto de manera adecuada y que nos sirven como guía. Por ejemplo, guía didáctica de aprendizaje. La guía didáctica de aprendizaje, según Romero, 2019, nos dice que una guía didáctica es una herramienta que desarrolla el aprendizaje significativo, pero sin perder la complejidad de aquello que se enseña. Una guía didáctica debe conducir a que el estudiante realice un aprendizaje autónomo. Igualmente, se habla del pensamiento tecnológico. Merchan Basabay, 2018, nos dice que el pensamiento tecnológico es la habilidad en la cual el estudiante, el hombre, puede solucionar problemas para satisfacer necesidades teniendo en cuenta el uso de la tecnología. Igualmente debe involucrar el proceso mental e intelectual entre el sujeto, en este caso el individuo, el estudiante, y el objeto, que son todos los contenidos de tecnología. El pensamiento tecnológico se desarrolla teniendo en cuenta 6 acciones. La primera de ellas es problematizar, la cual nos habla de la capacidad de la persona, el estudiante, para comprender y definir las variables del problema con el fin de proponer alternativas de solución. Igualmente, tenemos la segunda fase o la segunda acción, que es la de conceptualizar. Conceptualizar se refiere al reconocimiento de las variables de la problemática y las condiciones para el desarrollo de la misma. También se tienen en cuenta las herramientas a utilizar y las competencias informáticas que debe tener el estudiante para poder desarrollarla. En una tercera fase o en una tercera acción, se tiene en cuenta la capacidad del estudiante para idear, diseñar, plasmar, socializar y seleccionar la mejor alternativa para la solución del problema. Ya pasamos a una cuarta etapa, la cual nos habla de planear. El proceso de planeación lo que hace es implica la capacidad de gestionar, administrar, controlar y ejecutar los recursos que permiten el paso del diseño al producto. Finalmente, cuando se desarrollan estas 4 fases, vamos a la quinta fase, que es la de fabricación. La de fabricación es una de las fases más importantes, ya que hace referencia al dominio de las técnicas apropiadas para la creación del producto. Finalmente, cuando se cumple con todas estas fases, se llega al proceso de evaluación, el cual obliga al estudiante a verificar permanentemente el avance del proceso durante la resolución de los problemas. La metodología utilizada para la elaboración de este proyecto es cualitativa, con un carácter de investigación descriptiva, ya que caracteriza a una población en la que se busca analizar distintos atributos.
Según Hernández 2010, el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. También encontramos que según Ruiz 2007, quien define la robótica educativa como una disciplina que permite concebir, diseñar y desarrollar robots educativos para que los estudiantes se inciden desde muy jóvenes en el estudio de las ciencias y la tecnología, de tal manera que los estudiantes desarrollen habilidades y conocimientos de tecnología desde temprana edad. Nuestra metodología cuenta con 5 etapas. Etapa número 1. Observación e identificación de la problemática, proceso de observación e indagación con docentes y estudiantes en el área de tecnología e informática de la institución educativa durante un periodo de 5 semanas. Etapa número 2. Diagnóstico y descripción de la problemática, aplicación de ejercicios con diferentes problemáticas a resolver, motivando el pensamiento tecnológico para su correcto desarrollo. Etapa número 3. Definición de las estrategias didácticas pertinentes que fomenten el fortalecimiento para el pensamiento tecnológico a través de guías y talleres pedagógicos. Etapa número 4. Acción. Implementación de guías y talleres pedagógicos en el área de robótica para reforzar el pensamiento tecnológico. Y como último, etapa número 5. Evaluación, análisis de los resultados de las guías y talleres pedagógicos. Población. El proyecto de aula está dirigido a jóvenes estudiantes de los grados sexto y 11 de la institución educativa Antonio José Sandoval Gómez, siendo 29 mujeres y 41 hombres de grado sexto, para un total de 70 estudiantes, y 37 mujeres y 50 hombres de grado 11 para un total de 87 estudiantes. El producto realizado es una cartilla didáctica de aprendizaje, la cual está compuesta por guías didácticas de aprendizaje. En total se realizaron 10 guías didácticas de aprendizaje, en los cuales se trabajan temas de robótica básica que ayudan a fortalecer el pensamiento tecnológico. Para esto se tuvo en cuenta la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional y todo lo referente al pensamiento tecnológico. Cada una de estas guías está compuesta por actividades que ayudan a activar o realizar una activación cognitiva en los estudiantes. Se realizan o se trabajan todas las fases o todas las acciones del pensamiento tecnológico, lo cual permite desarrollar el pensamiento tecnológico en los estudiantes de la institución educativa. Estas guías pedagógicas desarrollaron el interés en los estudiantes de la institución educativa. ¿Por qué? Se buscó que el material fuera dinámico, fuera didáctico, que este material tuviera retos para los estudiantes, tuviera desafíos, lo cual los estudiantes lo aceptaron y lo tomaron muy bien, de buena manera, y permitió fortalecer o permitió desarrollar los objetivos que nos habíamos planteado al comienzo en nuestro proyecto de aula. Entonces, esto es muy importante, es una experiencia muy enriquecedora. También se trabajaron herramientas como Tinkercad, que son herramientas online, la cual permitía que los estudiantes trabajaran desde sus hogares, desde sus casas, y esto nos ayudó a que ellos trabajaran de manera asincrónica y desarrollaran habilidades propias de los estudiantes. El desarrollo de estas guías se realizó o se desarrolló, valga la redundancia, dentro del aula de clase, pero también lo realizaron los estudiantes desde la casa. Todo este material o toda esta información, aparte de la que nosotros como docentes en formación le dábamos a los estudiantes, ellos podían encontrar la información de diferentes maneras. Una de esas maneras es por medio de un código QR, como aparece acá en la imagen. Ese código QR enlaza al estudiante a toda la información para poder desarrollar a bien estas guías pedagógicas, lo cual permite que el estudiante de manera asincrónica pueda trabajar y pueda desarrollar estas guías didácticas de aprendizaje. A continuación podremos observar el desarrollo de la guía número 2 en el cuaderno, donde el estudiante responde el crucigrama. De igual manera, busca o indaga información en Internet sobre los diferentes tipos de circuitos, en este caso circuito en serie, circuito paralelo y circuito mixto. Pero no solamente vemos el concepto, sino también podemos observar un dibujo o un diseño de este circuito. También encontramos que el estudiante
está realizando el pensamiento tecnológico, ya que está buscando más allá información de lo que se le está pidiendo en la guía. Acá podemos observar que el estudiante está indagando sobre las partes de un circuito. En esta búsqueda, el estudiante encontró los hilos conductores, la fuente y resistencia. Podemos observar que el estudiante también indaga sobre diferentes elementos que tienen o contienen este tipo de circuito. Como podemos ver, hay una nevera, un computador, una cafetera, etc. El estudiante, al final de la guía número 2, desarrolló un circuito para un problema que se le dio desde inicio en la guía número 1, el cual era diseñar un circuito eléctrico para la casa de un hámster. Como podemos observar en la última imagen, encontramos un bombillo, una batería y un interruptor. Este circuito está enfocado a la casa del hámster. También el estudiante lo diseñó en el cuaderno, pero no solamente lo dejó ahí. El estudiante en la herramienta Tinkercad diseñó el circuito de manera que él pudiera detallar el paso a paso de este. Como podemos observar en la segunda imagen, el circuito, nuestras dos bombillas se encienden, dando así que el circuito funciona correctamente. Este paso es adicional en el pensamiento tecnológico, ya que el estudiante puede pasar este circuito en Tinkercad a físico, como lo veremos en el siguiente video. Hola, para dar solución a la casa del hámster de Juanita, yo utilicé una fuente que es mi batería de 9 voltios. Mis conductores, uno positivo y el otro negativo, mi interruptor y mi bombilla. Pues el interruptor nos ayuda a dar paso a la corriente para que alumbre el bombillo. Gracias. Grandiosa presentación de Dairo Ruiz y Germán Sánchez. Invito al realizador de la Universidad Católica del Norte para la presentación de su trabajo titulado Gamificación, a cargo de la estudiante Jennifer Paola Gajardo Bravo. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Jennifer Gajardo Bravo, estudio Pedagogía en Inglés en la Universidad Católica del Norte de Chile y en esta ocasión les hablaré sobre la gamificación aplicada en el aula para niños y niñas. Para ver cómo funciona la gamificación en el aula, primero tenemos que tener en consideración cómo aprenden niños y niñas en la cotidianidad. Entonces, los niños y niñas son agentes activos de su aprendizaje en su vida natural. Ellos aprenden de las experiencias con sus pares, con la interacción del día a día con su familia, con sus amigos y con la exploración y la interacción con el medio ambiente. Entonces, el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula debería asemejarse lo más posible al cómo ellos y ellas aprenden en su vida cotidiana. Para eso es necesario plantear la zona de desarrollo próximo dicha por Vygotsky. Vygotsky planteaba cómo los niños y niñas construyen su aprendizaje a través de la interacción con sus pares más competentes y o adultos, familiares, amigos, entre otros. Entonces, la zona de desarrollo próximo nos plantea cómo el estudiante aprende mejor cuando está en interacción con otros, ¿no es cierto?, que son mucho más hábiles o tienen mayor conocimiento respecto a la temática que se está planteando o respecto a lo que se quiere aprender en el aula. Estos pares a veces tienen herramientas de aprendizaje que pueden ayudar a nuestros estudiantes a mejorar en sus habilidades y mejorar en su conocimiento respecto a lo que se estaba planteando. Entonces, ¿qué es la gamificación y por qué la aplicamos en el aula? La gamificación nace como la respuesta a las generaciones más nuevas, más jóvenes,
que necesitan encontrar una respuesta más inmediata y que cumpla con las expectativas tecnológicas que ellos tienen por ser una generación que nació con tecnología. Lo que desea el alumno últimamente es tener las herramientas, utilizar las herramientas que los rodean para trabajar mediante proyectos, acciones que les permitan decidir, tomar decisiones en grupo, individualmente, compartir el control, tener el control de las actividades, cooperar y competir. Esto lo hace tener una educación más real y de valor. La gamificación como una estrategia didáctica nos plantea una integración de los aspectos de la didáctica del juego en ámbitos que no son propiamente del juego, con el fin de estimular y motivar tanto la competencia como la cooperación entre los jugadores, en este caso entre las estudiantes. Los elementos a tener en consideración son las dinámicas, las mecánicas y los componentes. Al momento de hablar de una gamificación tenemos que tener en consideración estos tres factores que serán importantes al momento de tener una dinámica de juego en un ambiente que no es necesariamente de juego en el aula de clases. Partimos de la base que son los componentes, que son las mecánicas que van a estructurar este elemento de gamificación, que son logros, puntos, ranking o competición. ¿Ya? Luego vienen las mecánicas que ya pasan a ser los retos, la recompensa, la retroalimentación por parte del profesor y la competencia que existe. Y luego tenemos las dinámicas, que son lo que en un punto más general, las limitaciones, las emociones, la narración y la progresión e historia que tiene este elemento de gamificación. Para hablar sobre la aplicación en el aula, voy a hablar desde mi experiencia en el aula de clases, en mi práctica docente. Para eso tendré en consideración la conexión con el aprendizaje anterior, presentación del contenido, la práctica guiada y la práctica independiente, que es como se divide mi clase naturalmente. Para eso primero empezaremos con la conexión con el aprendizaje anterior. Para las conexiones con el aprendizaje anterior, por lo general utilizaba una ruleta, ¿ya? Que es como la que se puede ver aquí. Esta es una aplicación que se llama Wheel of Names, en la que tú puedes interactuar con los estudiantes teniendo una asociación imagen-vocabulario. ¿Qué hacía yo aquí? Por lo general utilizaba una imagen y con la ruleta paraba en una en particular y el estudiante hacía una asociación imagen-vocabulario para después asociarlo con el vocabulario que se había estado trabajando en clases anteriores. Luego pasamos a la presentación del contenido. Para la presentación del contenido, por lo general, hacía descubrir al estudiante, investigar sobre lo que se quería plantear esta clase, porque, como dije anteriormente, el aprendizaje del estudiante es activo. Se necesita un involucramiento y un sentido del control del estudiante para sentirse parte del aula de clase y así sentir que estaba en control, que estaba inmerso en la sala de clases y en el contenido que se iba a plantear. Aquí, por ejemplo, la primera unidad fue familia, los miembros de la familia. Entonces ahora le hice una asociación con personajes que ellos podían conocer y sus hogares, debido a que la unidad debía haber sido nombrada Home Sweet Home, hogar de su hogar, y era lo que los estudiantes debían descubrir por esta asociación imagen y vocabulario. Para la práctica guiada, por lo general utiliza un Bamboozle, que se plantea como un aprendizaje colaborativo entre los y las estudiantes, como una sana competencia como herramienta de aprendizaje. Este juego Bamboozle es presentado como una competencia en equipos. Los estudiantes eran divididos entre dos equipos en esta ocasión por mi decisión y cada uno levantaba la mano. Esas eran las reglas para tener la sana competencia.
un estudiante era elegido para responder por cada turno de cada equipo. Este estudiante iba a elegir una de las fichas con números. Este número tenía que ser dicho en inglés, obviamente, y la carta se iba a dar vuelta. La carta, tal y como se hacía en la actividad de la ruleta, era mayoritariamente una asociación imagen-vocabulario, por lo que aparecía una imagen y el estudiante tenía que responder el vocabulario que había sido presentado durante la clase. Lo bueno de esto y lo de la parte de la sana competencia y el aprendizaje colaborativo era que si el estudiante no se acordaba cuál era la palabra en específico, el equipo podía ayudarle en el chat utilizando pistas que ellos creían que podía ayudarle a su compañero a ganar el puntaje para el equipo. Entonces aquí encontramos Bambuzo. Estas son las tarjetas que van a aparecer en el juego. Tenemos play, 2 equipos, la cantidad de cartas y el juego clásico. Y así es como aparecen el puntaje del equipo 1 y el puntaje del equipo 2. En esta ocasión vamos a suponer que el equipo 1 eligió la carta número 6 y tiene que adivinar cuál es esta daily routine. ¿Cuál es esta rutina diaria? Al momento de decirla se chequea y se dice ups o ok para ver si está bien y se van sumando los puntos, al igual que con el equipo 2. En la práctica independiente casi siempre planteaba una apropiación del contenido. ¿Y por qué apropiación? Porque apropiación se refiere a hacerlo tuyo, o es así como lo planteo yo aquí. Hay una relación contenido-individuo. Por lo general trataba de hacer algo que se identificara con el estudiante. Por ejemplo, esta es la actividad que se utiliza, que utilicé yo en esta ocasión: ordenar las actividades de ocio de la que más les gusta a la que menos les gusta, del 1 al 12, que era la cantidad de las actividades de ocio, y un ejemplo simple de parte de la profesora: 2 minutos para trabajar con música. Y eso era todo. Luego se comparte la respuesta y se da retroalimentación. La gamificación como herramienta pedagógica. El beneficio de la gamificación es la motivación gracias al involucramiento que plantea esta propuesta gamificada, además del aumento del compromiso del estudiante en el proceso de aprendizaje e incluso un interés más allá de lo que es planteado en el aula. Para esto es necesario tener en consideración un análisis de interés, capacidad y necesidad del grupo estudiantil, en pos de crear una propuesta gamificada, correcta relación entre el reto, capacidad e interés, además de utilizar los puntos fundamentales que son la libertad de fallo, rápida retroalimentación y el progreso e historia que debe tener planteada la gamificación como una herramienta pedagógica. Para referencias de la gamificación utilicé fundamentalmente estos 3 artículos: Gamificación en educación, una panorámica sobre el estado de la cuestión; Gamificación en el aula, ludificando espacios de enseñanza-aprendizaje presenciales y espacios virtuales; y la gamificación en educación y su trasfondo pedagógico. Una prueba de nuestra correcta acción educativa es la felicidad. Buenos días. Agradecemos y felicitamos a Jennifer por su excelente presentación. A continuación, se realizará la presentación del trabajo Importancia de la exposición a la lengua inglesa de la Universidad Católica del Norte, a cargo de la estudiante Fernanda Valentina Baeza Quesada. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Fernanda Valentina Baeza Quesada y soy estudiante de 4º año de la carrera Pedagogía en Inglés en la Universidad Católica del Norte, ubicada en Antofagasta, Chile. La temática de esta presentación será la importancia de la exposición a la lengua inglesa. Los contenidos a abarcar a lo largo de esta presentación serán, en primer lugar, las características de los niños, seguido por la exposición al inglés. Luego continuaremos con mi experiencia para finalizar con un esquema que resumirá los puntos tratados en esta
presentación. Comenzaremos con las características de los niños. Aquí podemos apreciar una serie de características de los niños y niñas que pueden beneficiar y ayudar en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, existen otras características a las cuales debemos tener en consideración al momento de planificar y llevar a cabo nuestras actividades o nuestra clase. Aquí tenemos que los niños no tienen miedo, entonces ellos no van a estar preocupados del qué dirán o de que los juzguen por los errores que ellos cometen. Luego tenemos que los pequeños tienen un periodo corto de atención. Por esta razón se recomienda hacer actividades físicas cada cierto tiempo a lo largo de la clase para mantener a los chicos concentrados. Luego, todas las actividades deben ser concretas. El profesor debe siempre modelar para los estudiantes tengan un modelo o un rol para ver el tipo de comportamiento que es esperado de su parte. Y todas las instrucciones deben ser explícitas. Luego continuaremos con la exposición al inglés. El inglés se divide en el dominio de estas 4 habilidades, como es el listening, el speaking, el reading y writing. El listening comprehension será el primer punto a abordar. Tanto para listening como para el resto de las otras actividades o habilidades, es necesario preparar el ambiente. ¿Y cómo será esto? El profesor debe estar constantemente informando a los estudiantes que la clase o la sala de clases va a ser un lugar seguro donde ellos puedan practicar y no van a ser juzgados por su comportamiento o por los errores que ellos cometen. Si hay alguna actividad de listening comprehension que va a implicar alguna historia, todo lo que se diga o se cuente tiene que ser ilustrado. Por ejemplo, pueden hacer uso de caricaturas o dibujos animados, ya que así los chicos se motivarán más y estarán prestando mayor atención a lo que se está mostrando. También se recomienda poner el texto escrito que se está presentando a través del audio aquí en una diapositiva mientras se van mostrando las ilustraciones de la historia. Si bien algunos chicos todavía no saben leer, esto va a darles la oportunidad para poder relacionar la manera escrita de una palabra con su pronunciación. Es recomendable que el profesor se interese por los gustos de los chicos y chicas. Entonces la idea es que se pueda incluir sus intereses en la clase, siempre y cuando exista una relación entre ambos. Tenemos que el listening comprehension se va a dividir en 3 etapas: el pre, el while y el post. La primera etapa se pueden hacer actividades para adivinar acerca de qué se puede tratar este audio o esta historia que ellos van a escuchar. Pueden ser con imágenes. En segundo lugar tenemos el while, que va a ser el durante, y aquí los chicos pueden ir anotando o subrayando ideas que ellos no entiendan para preguntarles posteriormente al profesor y aclarar sus dudas. Y en tercer lugar tenemos el post listening comprehension, que aquí el profesor hará preguntas de contenido donde los chicos deben responder con respuestas cortas. Continuaremos con la habilidad de speaking. El speaking debe incluir situaciones de la vida real. Y también existen las emociones e interacción social. Esto se refiere a que si a un estudiante se encuentra interesado en el tópico o en una actividad desarrollada en clase, lo quiere compartir con sus pares. Y la forma de hacerlo será a través de la habilidad del speaking. Algunos ejemplos de actividades podrían ser trabalenguas, adivinanzas o diálogos. Y estos se deben adaptar a las características de los estudiantes. Ahora seguiremos con el reading comprehension. Como mencioné anteriormente, es probable que algunos estudiantes aún no sepan leer. Entonces, la idea es que, independiente si ellos saben leer o no,
se mantenga o se presente el texto de manera escrita para que ellos puedan verlo y tengan esta sensación de un ambiente letrado. Las estrategias a utilizar pueden ser adivinar el contenido del texto que ellos van a leer, como también se puede hacer un repaso de los contenidos que fueron aprendidos previamente, que van a ser útiles para entender el texto que ellos van a leer a continuación. Luego tenemos el adivinar por contexto y va a finalizar con las etapas de Reading Comprehension. Al igual que el Listening Comprehension, esto se va a dividir en 3 etapas con similares actividades a realizar. En la etapa número 1 tenemos el pre, donde los chicos pueden predecir acerca del contenido del texto que ellos van a leer. Luego en el while, que va a ser el durante, los chicos pueden ir encerrando palabras o ideas claves que ellos no entiendan para luego ser aclarados por el profesor. Posteriormente tenemos el post, el Listening Reading Comprehension, donde se van a hacer preguntas acerca del contenido que fue tratado en el texto. Ahora continuaremos con Writing. En Writing tenemos que los chicos van a estar en una introducción a la escritura. Y estas actividades pueden requerir respuestas cortas, es decir, a través de preguntas de selección múltiple, de verdadero y falso, o también podemos tener otros ejemplos de actividades que pueden ser el trazado de letras, que va a servir también como una introducción a la escritura. Ahora seguiremos con mi experiencia como profesora. Yo estuve a cargo de un primero básico, son estudiantes entre 6 a 8 años de edad. Entonces lo que decidí hacer fue rutinas diarias. Y estas rutinas iban a incluir el tema de colores, el clima o figuras geométricas. En este caso, les estoy presentando a ustedes la rutina del clima. Para ello, yo partí de clase presentando un video que iba ilustrado y también tenía la letra de la canción y lo presenté a los chicos. Luego, una vez que el video haya finalizado, proseguí a hacerle preguntas. Te dice, what's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? Entonces aquí los chicos podían tener algún tipo de actividad física para pararse e ir a mirar por la ventana y responder. Luego tenemos aquí cuando se enseñaba el vocabulario. Se presentaban todos los ítems aquí, por ejemplo, los juguetes en una diapositiva y luego se iba presentando juguete por juguete, la foto del juguete acompañado con la palabra escrita debajo. Luego tenemos otras actividades que involucran respuestas cortas, como por ejemplo, is it a bite? Y se ponía una ilustración y ellos podían responder yes it is or no it isn't. Luego tenemos otro tipo de actividad donde ellos iban a escuchar un audio que mencionaba un juguete y ellos debían identificar si el audio número 1 hablaba acerca de una pelota. Entonces, si la respuesta era la pelota, ellos debían dibujar la pelota en el espacio correcto. Entonces, para finalizar, les dejo esta adaptación del esquema propuesto por Carol Reed en su artículo The Challenge of Teaching Children. Espero que les haya gustado esta presentación. Gracias. Agradecemos a Fernanda por su excelente presentación e invitamos a participar a presentar su trabajo, Diseño de una aplicación móvil para la comprensión de conceptos de programación en DFD, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a cargo de la estudiante Michelle Duan Morantes Cristancho. Adelante, por favor.
Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Michael Morantes, estudiante de licenciatura en Tecnología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El título de esta ponencia es Diseño de una aplicación móvil para la comprensión de conceptos de programación en DFD. Es el resultado de un proyecto realizado en mi práctica pedagógica en el Colegio Nacionalizado La Presentación de la ciudad de Duitama, con estudiantes de grado 10º que cursaban la materia de tecnología e informática. Además, conté con el acompañamiento de la ingeniera Lisbeth Chaparro como tutora de la institución educativa y el licenciado Gilberto Casas como asesor de la universidad. Existen dos razones por las cuales nace esta propuesta. La primera es que durante las semanas iniciales de práctica pedagógica se notó que algunos estudiantes presentaban inconvenientes para comprender conceptos iniciales de programación y en la realización de diagramas de flujo. Y la segunda razón es que a causa del aislamiento obligatorio, las estudiantes han tenido que utilizar sus propios recursos tecnológicos para acceder a las clases virtuales, hacer consultas y cumplir con sus tareas. Esto ha generado problemas, ya que no todos los estudiantes cuentan con todas las herramientas necesarias para acceder a la educación a distancia. Partiendo de este hecho, se creó una encuesta diagnóstica para identificar la cantidad de estudiantes que tenían a su disposición las herramientas necesarias para seguir accediendo a la educación, de la cual podemos destacar estos dos resultados. En la primera gráfica vemos la cantidad de estudiantes que cuentan con un computador en sus casas, que es del 67%, pero el 33% no tiene este recurso. Y en la segunda gráfica está la cantidad de estudiantes que posee un smartphone, celular inteligente o tableta, que en este caso es del 97%, y el 3% lo comparte con algún miembro de su familia. Esta encuesta fue llevada a cabo con 119 estudiantes de grado 10º. Y es a partir de estos resultados que nace la idea de crear un material educativo que pueda ser usado por las estudiantes desde sus celulares inteligentes. En este caso, la conclusión fue que lo más apropiado sería una aplicación móvil. En el desarrollo del proyecto, el primer paso fue examinar las diferentes plataformas que presentan la posibilidad de crear aplicaciones móviles. Se miraron Android Studio, Metaverse, API Builder y App Inventor. Con lo cual me decidí por esta última, dado que App Inventor presenta un funcionamiento muy intuitivo, el entorno visual es fácil de entender y de aprender a usar, y además ofrece buenas funcionalidades que se pueden usar en el ámbito pedagógico para mediar el aprendizaje. Allí fue diseñada la aplicación Aprendiendo DFD, la cual tiene alojados una buena cantidad de contenidos teóricos acerca de definiciones de conceptos como algoritmos de programación y su interpretación gráfica a través de diagramas de flujo. También se encuentran enlaces a diferentes fuentes de información como páginas web, videos, audios, tutoriales, enlaces de descarga, que además cumplen con la función de entretener a los estudiantes mientras están aprendiendo. Hay instructivos que explican de manera clara el uso del programa DFD para la realización de diagramas de flujo y su ejecución tanto en computador como en celular. Una sección de juegos enfocada en las partes didáctica y educativa, una pestaña para preguntas frecuentes y un glosario de términos importantes. En este punto también se evalúa la calidad funcional y pedagógica del material educativo a través de una encuesta con docentes del área de tecnología e informática, que también sirvió como criterio de investigación para realizarle mejoras teniendo en cuenta los comentarios e ideas propuestas por los docentes. Recordemos el análisis de la encuesta, donde vimos que no todos los estudiantes cuentan con un computador para acceder a las clases y realizar las actividades. Esto puede frenar la línea de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, también se buscó una alternativa para que las estudiantes pudieran realizar sus diagramas de flujo de DFD. DFD es un programa que se ejecuta únicamente en computador y en sistema operativo Windows, pero existe una excelente aplicación llamada Exagear que puede emular el sistema operativo Windows dentro del móvil Android, con la fortaleza de que puede correr algunos programas dentro de esta.
y así se logró suplir la necesidad de aquellas estudiantes que únicamente contaban con celular para que también pudieran hacer sus ejercicios desde allí y no tuvieran ninguna excusa. Otra herramienta muy importante dentro del desarrollo de este proyecto es YouTube, donde se creó un canal específicamente para la aplicación y se subieron videos imprescindibles en algunos momentos específicos del curso. Por ejemplo, para la descarga e instalación de la aplicación Aprendiendo DFD, también para la aplicación Exagear, la realización y envío de los diagramas de flujo a través del computador, a través del celular, algunos ejemplos de los algoritmos que se estarían trabajando a lo largo del periodo. Y también en este punto quiero destacar que el contenido de los videos del canal trascendió más allá de los cursos con que se estaba trabajando y se amplió su visualización a personas que estaban buscando este contenido, principalmente por el de ejecutar DFD en el celular. Y finalmente se usó el programa DFD durante el tiempo de práctica, donde las estudiantes aprendieron a realizar un algoritmo informático a partir de diagramas de flujo. En el proceso ellas pudieron entender conceptos muy importantes como las variables, las constantes, entrada y salida de datos y la toma de decisiones dentro de un programa. La estrategia pedagógica escogida para usar con este material fue la de aula invertida, en la que las estudiantes tienen la posibilidad de entrar a los contenidos teóricos antes de la clase para que al momento de llegar a la misma sea para realizar directamente algunos ejercicios prácticos. Para este proyecto fue apropiado hacer uso de casos de la vida cotidiana que favorecen un entendimiento más eficiente y ellos teniendo conocimientos previos, se les facilita la construcción de los diagramas y se motivan mucho más. Como construcciones y aprendizajes, es bueno recordar que el uso de herramientas tecnológicas en muchos casos favorece el aprendizaje, aumenta el interés de los estudiantes por la temática y les sirve de soporte al docente para crear diferentes materiales didácticos para interactuar con sus estudiantes de maneras diferentes. Es necesario que como docentes busquemos herramientas que permitan hacer las clases más dinámicas y de esta manera incentivar a los estudiantes a querer seguir aprendiendo. No solo utilizar las herramientas que ya existen, sino crear materiales nuevos. Veamos, por ejemplo, que gracias a una amplia gama de plataformas con funcionalidades muy interesantes, crear aplicaciones móviles no es tan complicado y que podemos ponerlas a prueba de manera virtual o de manera presencial. Démonos cuenta que la mayoría de estudiantes cuenta con un teléfono móvil inteligente que utilizan generalmente para el entretenimiento o el ocio, pero también podemos utilizarlo para mediar el aprendizaje. Finalmente, estas son algunas referencias bibliográficas utilizadas en la investigación. Y estas son las páginas de donde obtuve las imágenes para esta presentación. Muchas gracias, espero que les haya servido y les haya gustado. Agradecemos a Michael por su excelente presentación. De esta forma, damos término a las exposiciones y para continuar con el programa tendremos la ronda de preguntas del público para los realizadores de cada universidad, para lo cual los invitamos a escribir sus preguntas en el chat para cada uno de los expositores. Miriam Leguizamón, ¿a quién le desea consultar? Ya, para todos los exponentes, en su perspectiva, ¿cuáles son los retos desde la didáctica en tiempos de pandemia?
Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Baeza. Hice una presentación acerca de la importancia de la exposición a la lengua inglesa. Para responder su pregunta, yo creo que la mayor dificultad durante el tiempo de pandemia serían los recursos que los chicos tienen en sus casas, debido a que no todos tienen la misma oportunidad de de poseer los Yo mismos le dije. recursos electrónicos y materiales. Entonces, por mi parte, yo consideraría eso la mayor dificultad. Espero que haya respondido su pregunta. ¿Algún otro expositor que quiera responder a María Jiménez? No, perdón, a Miriam. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Gajardo y presenté sobre la gamificación. Desde mi punto de vista, además de sumarme a las palabras de mi compañera Fernanda, creo que otro de los más importantes que tenemos que tener en consideración es la gran dificultad de motivar al estudiante a ser partícipe de las clases online, ya que podemos, gracias a esta tecnología, podemos refugiarnos a veces detrás de la pantalla, y siento que al momento de dar una clase tenemos que llamar suficiente la atención y hacerlos partícipes de la clase y sentirse en control de la clase para que ésta pueda funcionar de una buena manera y desarrollar el conocimiento como es de. Perfecto, agradecemos a Jennifer y Fernando por sus respuestas. Para Geraldine, la pregunta es, ¿cómo fue el proceso de creación del chatbot? Sí, gracias. Gracias por la pregunta, Ruby. Es un gusto estar con todos ustedes. Bueno, fue un proceso desde el inicio bastante dispendioso, porque desde alguien que estudia lenguas y no de pronto alguna carrera más informática, pues puede ser un poco difícil la parte de la programación. Entonces, lo que hice primero fue buscar las herramientas que estuvieran disponibles. Fui afortunada de encontrar Dialogflow, esta herramienta que ofrece Google. Entonces, desde ahí se pueden diseñar chatbots para básicamente cualquier cosa. Entonces, hay algunas plantillas que uno puede usar, pero en este caso lo hice desde ceros. Entonces, pues se inicia con un saludo y de ahí es como un mapa conceptual, ¿verdad? Que lleva sus ramas, entonces dependiendo de las opciones que elijan los chicos, asimismo los va llevando por un camino. Y bueno, si dicen algo que no es correcto, si ponen algún número o alguna cosa equivocada, pues vuelve y los redirige. Entonces básicamente es familiarizarse un poco con la herramienta Dialogflow para poder avanzar. Es una herramienta muy, muy chévere de usar. Al inicio dispendioso, pero que puede llevar a grandes cosas. Gracias. Agradecemos a Geraldine por su respuesta. Y para Jennifer, ¿cuál es tu consejo para que la motivación de los niños no se vaya solo al juego, sino también al tema de aprendizaje? Hola, buenas tardes de nuevo, gracias por la pregunta. Yo creo que como se presentó en la ponencia, es demasiado importante hacer partícipe al estudiante del contenido y no utilizar el juego como foco de atención, sino que utilizarlo como una herramienta para llegar a este aprendizaje. Y para lograr esto necesitamos una contextualización. Contextualización que nos va a hacer que el estudiante se sienta, que tenga una apropiación de este contenido. Por ejemplo, en el mismo video se presentó la temática de actividades de ocio, porque yo imparto clases de inglés. Entonces, lo que sucede ahí es que se pregunta por el estudiante y para el estudiante.
en el momento de presentar el contenido hay que tener como una relación estudiante-contenido para que él no solo sea partícipe del juego, sino que sea un agente activo de este mismo y utilizar estos contenidos para representarlo luego. Eso, muchas gracias. Agradecemos a Jennifer por su respuesta. Para Fernanda Baeza, ¿cómo se podría realizar una inmersión en la lengua extranjera de manera que los niños puedan ver la importancia del idioma y no solo una clase más? A las 11:35. Hola, buenas tardes nuevamente. La idea es que esto no se considere como una clase propiamente de inglés, sino que los chicos entren a una clase donde ellos puedan ver reflejados sus gustos, su forma favorita de trabajar. Entonces, la idea es que esta exposición al inglés no sea de forma explícita, sino que va a ser de forma implícita a través de los juegos, de las canciones que se le van a presentar a los chicos y chicas. Muchas gracias. Agradecemos a Fernanda por su respuesta. Para los chicos del pensamiento tecnológico, ¿cuál es la importancia de desarrollar el pensamiento tecnológico en educación escolar? Bueno, buenas tardes a todos. Pues nuestro proyecto está enfocado en guías pedagógicas sobre el pensamiento tecnológico. Nos parece muy importante desde nuestra área, no solamente que los estudiantes desarrollen el pensamiento tecnológico, esto dándole un problema a los estudiantes, de tal forma que los estudiantes comprendan desde un inicio y lleguen al final de este problema, solucionando con tecnología, sea, lo podemos enfocar, digamos, sea desde un equipo de cómputo ya hecho o haciéndolo desde el inicio. Nos enfocamos también en que es importante que los estudiantes tengan como ciertas habilidades en desarrollar ciertos problemas de la vida cotidiana. Nosotros en las guías lo que queríamos realizar con los estudiantes era que ellos fueran desarrollando el pensamiento tecnológico paso a paso. Uno de los pasos era que los chicos indagaran sobre cuál sería la mejor forma de solucionar un problema. Los chicos iban evolucionando ahí el pensamiento que ellos tendrían, iban a buscar nuevas soluciones. Es muy indispensable que los chicos desde los grados quintos vayan manejando este tipo de pensamiento para así no quedarse en una forma, de cierto modo, de lo que el docente le da a conocer. En este caso, nosotros queríamos era que el estudiante manejara el pensamiento tecnológico no solamente con lo que el docente da a conocer en una clase, sino que el estudiante tuviera ciertas preguntas sobre esto mismo. Esa sería como la respuesta. Agradecemos a Dairo por su respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para los expositores? Entonces, agradecemos a todos los realizadores de las diferentes universidades y a todo el público que nos acompañó en esta sala. Les pedimos a todos los asistentes ingresar al siguiente enlace que estamos compartiendo en el chat para el bloque final de nuestro encuentro, el cual comenzará aproximadamente a las 13 horas. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas.